Bueno, yo los recuerdo azarosos como la historia del país en los últimos 30 años, es decir, momentos de mucha tensión, de mucha persecución, de mucho asedio, muy militarizado el país y sobre todo muy militarizado en sectores donde nos movíamos. Uno de esos sectores era el camino hacia el Sumapaz, de Bogotá al Sumapaz, en que estaba permanentemente militarizado, y una época de un conflicto armado bastante agudo. Entonces, digamos que era una época como todos los últimos años en Colombia, bastante azarosa. No puede faltar la naturaleza, por ejemplo, y la relación intensa con la naturaleza. El Sumapaz era un encuentro con una comunidad que no era solo una comunidad humana, si se quiere, era un encuentro con una comunidad que se extendía hacia ese bosque de niebla que estaba en el comienzo de la subida al páramo, y era una comunidad con el agua, con el aire, con lo verde. Entonces, en ellos no puede faltar el elemento de esa comunión y ese sentir que éramos una sola cosa con la naturaleza. Creo que no puede faltar el elemento de la alegría. Recordar a Mario y a Elsa y es recordar momentos de alegría. Eran personas fundamentalmente alegres, pero tampoco puede faltar eso que es tan extraño hoy, que es un elemento de sabiduría. Eran personas, especialmente Mario, muy sabias, ¿no? Ujú. Yo diría que la primera consecuencia es una sensación de desesperanza y de sazón muy fuerte, muy marcada, muy directa y muy personal, ¿no? Es decir, esa sensación de que asesinan las personas que están trabajando con más entusiasmo por encontrarle salidas a un país y por encontrarle salidas por los caminos de la paz, porque tanto Elsa como Mario eran personas fundamentalmente de paz. La escogencia del Sumapaz como región para construir la reserva estuvo muy mediada por esa idea de que el Sumapaz era la suma paz, es decir, y que ahí se podía construir realmente la suma paz. Entonces se creó una sensación de desesperanza y de sazón muy marcada, y de impotencia y de fin de utopía, en el sentido de frustración frente al intento de correr las condiciones de posibilidad, que es realmente el horizonte de la utopía. Entonces yo diría que es fundamentalmente un sentimiento de desazón y desesperanza, y esos sentimientos terminan marcando también la forma de concebir el mundo y de analizar el mundo en muchas personas. Bueno, uno es el CINEP, que además es la memoria de muchas cosas, porque digamos que en los años 70 y 80 en el CINEP sucedió o se presentó una actividad intelectual y una actividad social como no se ha presentado en Bogotá en ningún otro sitio, ¿no? Era un sitio que congregaba todo tipo de movimientos sociales, populares, intelectuales, y entonces el CINEP, digamos que es un sitio de referencia, y ahí estaban construyendo Mario y Elsa buena parte de sus proyectos. Entonces yo creo que ese es un sitio básico. El otro sitio, pues, donde ellos estaban viviendo, que era en Chapinero Alto, que era el sitio además donde ellos decidieron crear su espacio
para formar una familia. Ustedes saben que Mario había sido sacerdote y que se había retirado en buena medida para irse a vivir con Elsa, y entonces ese era el sitio de amor, digamos, de ellos, y de una opción con una fuerza extraordinaria, porque implicaba romper con muchas cosas del pasado. Entonces ese sitio es especial, el sitio que de alguna manera ultrajaron los asesinos al asesinarlos, porque no solo los asesinaron a ellos, sino todo lo que estaban construyendo.